El Logos, Dios Todopoderoso, la fuente primigenia. El Logos. En el principio era el Verbo. Como vemos, las primeras palabras del Evangelio de San Juan nos hablan de principio y de verbo. Existen muchas interpretaciones al respecto de este enunciado, en especial desde el punto de vista religioso. Nosotros, no obstante, lo veremos desde el punto de vista iniciático. Para los seres humanos, aquello que no tiene nombre no existe. Es por este motivo que a los seres humanos les encanta, mejor dicho, necesitan, poner etiquetas a todo lo que les rodea. Esto les proporciona una confortable sensación de control y seguridad, la cual, naturalmente, además de ser efímera, es falsa. Pongamos dos ejemplos. Cuando dos personas desconocidas se encuentran y van a iniciar una relación que vaya más allá de preguntar la hora que es o cómo llegar a un determinado lugar, lo más habitual es que se presenten. Se dan la mano, en ocasiones unos besos en las mejillas, y se intercambian sus nombres. Es decir, se identifican con unas palabras, las cuales, en realidad, son unos sonidos, unas vibraciones, energía. Hola, me llamo Juan. Hola, me llamo María. Otro ejemplo lo tenemos en el mundo de la salud. Cuando un investigador descubre una nueva enfermedad, un patógeno o un microbio, lo primero que hace es ponerle un nombre o un código de referencia, porque, si no, lo descubierto no existe. Así pasó con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la primera conferencia internacional de expertos, celebrada en 1985 en Atlanta, Estados Unidos de América, lo primero que propone uno de los científicos es ponerle un nombre a esa nueva y rara enfermedad. El nombre elegido fue SIDA. Una vez puesta la etiqueta, el hombre ordinario, el hombre máquina, parece que avanza mejor en su programación. Es por este motivo que, para ayudar en este proceso del despertar, revisaremos conceptos que han sido etiquetados previamente en nuestro entorno social y cultural, aunque casi siempre de forma incompleta, errónea y en muchas ocasiones malintencionada. Esto tiene un nombre que hoy en día se ha puesto de moda, una nueva etiqueta, como no. Se llama desinformación. Para poder avanzar mejor por este camino del despertar, de búsqueda y de autorrealización personal, y así elevarnos a niveles superiores de consciencia, en algunas escuelas iniciáticas a esto también se le denomina alcanzar la iluminación, se hace necesario compartir un mismo lenguaje, unas mismas palabras, unos mismos códigos de referencia. Por este motivo, compartiremos algunos fragmentos de la esfera primigenia, unos primeros conceptos iniciáticos que, junto con los nuevos conocimientos que iremos adquiriendo a lo largo del curso, nuestro necesario trabajo interior y el inexorable paso del tiempo que alumbra la madurez, se irán ampliando y modificando, iluminando la profundidad inabarcable de lo que aquí y ahora trataremos de exponer. Dios Todopoderoso, la fuente primigenia. Desde el principio de los tiempos, algunos seres humanos han mirado a la naturaleza, al cielo, al sol, la luna y las estrellas, haciéndose estas preguntas. ¿Quién ha creado todo esto? ¿Quién me ha creado a mí? Para responder a estas dos preguntas y a otras más, en todas las civilizaciones han surgido rituales, chamanes, brujos, religiones, escuelas filosóficas y órdenes iniciáticas que han estudiado estas cuestiones desde diferentes puntos de vista,
Recordemos la idea de la esfera primigenia fragmentada expuesta en la unidad didáctica 12. Así pues, en los últimos 6000 años, se han escrito y publicado decenas de miles de libros, revistas y ensayos. Se han realizado miles de documentales. Se han producido cientos de películas y series de televisión en donde se aborda esta temática. En todas y cada una de estas obras se exponen ideas y reflexiones que van de lo más racional a lo más fantástico, de lo más plausible a lo más increíble. De todas ellas, por pequeños que sean los fragmentos de la esfera primigenia que nos presenten, siempre se puede extraer una enseñanza, una visión nueva, desconocida, que pueda reforzar nuestras convicciones o, por el contrario, provocarnos una disonancia cognitiva, es decir, provocar una tensión emocional en nuestro sistema de creencias más profundo, percibiendo que tenemos, al mismo tiempo, dos pensamientos sobre los que asentar nuestros principios existenciales que están en conflicto el uno con el otro. Estas sacudidas emocionales y mentales forman parte del despertar. En esta unidad didáctica no entraremos todavía a discernir la idea del origen de Dios. Eso lo trataremos más adelante. Ahora, y con la idea expuesta al principio de compartir un mismo lenguaje, unos mismos códigos iniciáticos, tan solo vamos a enunciar algunos de los nombres, palabras, vibraciones, energía, por los que Dios ha sido conocido a lo largo de los tiempos, las civilizaciones, los pueblos, las religiones, los místicos, los maestros iluminados, y con los que siempre deberíamos empezar todas nuestras oraciones, meditaciones y tomas de conciencia de sí. Dios Todopoderoso, Padre y Madre, Gran Arquitecto del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el Alfa y la Omega, consciencia cósmica universal, aquel que todo lo tiene, aquel que todo lo da, Maestro de maestros, la fuente primigenia de todo, el Tao, lo absoluto, aquello que no tiene nombre y que los tiene todos. Nosotros, en este curso, en nuestro camino, a esta entidad, fundamento y origen de los seres vivos, de la vida misma, a este ser metafísico eterno, absoluto, que todo lo trasciende y todo lo contiene, energía, materia, espacio, tiempo, cambio, causalidad, a este ente que el ser humano, en su estado ordinario de consciencia, no puede ver, oír, expresar o siquiera imaginar, le llamaremos Dios o la fuente. Llegados hasta aquí, y para poder continuar, aceptemos la existencia de Dios. Ahora, sigamos haciéndonos más preguntas. ¿Por qué ha creado el multiverso? ¿Para qué nos ha creado a nosotros? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Qué propósito tiene todo esto? Todo fue creado por la fuente con un propósito. A lo largo de nuestro camino, a lo largo de esta vida, iremos encontrando pequeños fragmentos de respuestas a estas preguntas eternas. Cada uno de nosotros, los suyos. Sin embargo, es muy posible que al final lleguemos a la conclusión de que la fuente ha hecho y hace lo que hace porque esa es su razón de ser. Hace lo que hace porque, justamente, ese es su propósito. Como dice un antiguo aforismo iniciático, los caminos del Señor son misteriosos y sus designios inescrutables. Dios, tras tomar conciencia absoluta de sí y de su propósito,
se dispuso a compartirlo con otros seres conscientes. Entonces, en una fracción de tiempo que dio origen al tiempo mismo, lo llenó todo de sí, de quantum. Y así fue el principio de la creación. Para que no reinara el caos y su obra tuviera un orden universal, del caos al orden, también creó unas reglas fundamentales bajo las que se regiría todo lo creado. Esas reglas inmutables son conocidas como las 7 leyes del Kybalión. Todo lo que existe, se hace y acontece sucede de acuerdo a estas 7 leyes universales, cósmicas. También vislumbró que los seres que crearía, mediante una réplica infinitesimal de sí, y a los que daría vida, existencia y propósito, deberían tener su propio proceso evolutivo, para que cada uno de esos seres, de esas entidades con vida, fueran una singularidad cósmica por sí mismos, y no clones o una mera copia de la fuente. Recordemos, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La fuente es energía, mente, espíritu. La fuente es consciencia absoluta del todo. La fuente ha creado el multiverso, es decir, múltiples universos paralelos, cada uno de ellos con billones de galaxias, cada galaxia con billones de estrellas, además de otros cuerpos celestes como los planetas. Tras crear el escenario, lo puso todo en movimiento, de acuerdo a unas reglas que él estableció. Es decir, Dios creó el escenario y las reglas del juego. Curiosamente, el ser humano se ha dedicado de forma obsesiva, desde hace miles de años terrestres, a estudiar este escenario y estas reglas del juego, más que a jugar el juego en sí. Es decir, a buscar el propósito por el que fue creado el juego y, por ende, por el que fuimos creados nosotros. Y, efectivamente, tras miles de años de observación, estudios y análisis, el hombre máquina, el hombre racionalista, ha conseguido descubrir algunas de estas reglas del juego, plasmándolas en unas disciplinas llamadas ciencias. Así, han surgido la física, la química, la astronomía, la geología y la biología, por citar solo unas pocas. Tras esos miles de años de observación, y gracias a la ayuda de las matemáticas y de las modernas técnicas de la computación, en la actualidad se ha podido llegar a la siguiente y sesuda conclusión. El 70% de nuestro universo material de tercera dimensión es energía oscura. El 25% de nuestro universo material de tercera dimensión es materia oscura. Y el restante 5% es la energía y la materia del universo que conocemos. Dos apreciaciones. Cuando decimos oscura, no es porque sean de un color oscuro o no las podamos apreciar bien. Es una forma elegante de decir que la ciencia ordinaria, oficial, profana, no tiene ni la menor idea de qué es. Como mucho, hace conjeturas. Cuando hablamos del universo material de tercera dimensión, es porque hay otras dimensiones, otros niveles existenciales en los universos, algunos más sublimes y energéticos, menos densos y materiales, a medida que nos acercamos a la fuente, otros, por el contrario, más densos, menos sutiles y energéticos, cuando nos alejamos de ella.
En cada universo existen diferentes manifestaciones de la fuente misma. Cada una de estas configura y da origen a la siguiente. Sería como un fractal que, a medida que crece, se replica a sí mismo, dando como resultado del anterior algo nuevo, una nueva dimensión, una potencia superior que se aproxima más al origen, a la fuente. Estas dimensiones, contenidas, a su vez, en el multiverso cósmico y en la fuente, son Quantum, lo más pequeño, inaprensible, lo cuántico dentro de lo cuántico. Es la nada y donde reside el todo. Es la verdadera, anhelada e indescifrable partícula de Dios. Energía. Materia. Espacio. Tiempo. Vida. Mente. Espíritu. Alma. Consciencia. Universo. Multiverso. La fuente. Así pues, la fuente crea el escenario, establece unas reglas, siembra y espera. El tiempo se ocupará de que todo se desarrolle conforme a dos de sus principales reglas. Todo es cambio. Y todo tiene su ritmo, quinta ley del Kybalión. El principio del ritmo nos dice que todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esta ley rige para todo por igual, afectando a todo lo que existe, visto o no visto, consciente o inconsciente. La existencia de la fuente debería ser necesariamente sencilla de comprender por prácticamente todos los seres humanos. Dios no es complicado. El mal sí lo es. Es el mal quien todo lo complica, para así poder manipular a los seres humanos, utilizando hábilmente y sin piedad las emociones humanas contra sí mismos. Desde que cumplimos los 3 años de edad terrestre, el mal trabaja sin tregua para transformar nuestra alma pura, limpia y perfecta, y nuestra recién creada chispa divina de la consciencia en algo sucio y lleno de codicia y vanidad, algo tan antiguo como el hombre mismo. Todos conocemos su nombre. Se llama ego. El hombre máquina no está preparado para comprender aquello que está fuera de los límites de su racionalidad. Cuando algo o alguien lo perturba en su programación, es decir, provoca en él una disonancia cognitiva, su respuesta suele ser la violencia, en cualquiera de sus estadios, desde el insulto y el desprecio hasta la crucifixión. Es por este motivo que las enseñanzas iniciáticas deben permanecer apartadas de los ojos de los hombres máquina. Por ello, las escuelas iniciáticas deben ser discretas, aunque no secretas. Primero, porque sus enseñanzas no las entenderían, y segundo, porque no las quieren entender. Como dijo un gran maestro, quien pueda entender, que entienda.